Y yo te pregunto, David, ¿por qué Estados Unidos pregona soberanía, independencia, libertad y democracia en otras partes del mundo, pero no se la da, no se la ha dado ni se la dio a Puerto Rico cuando se lo arrebató España, y no se lo da en este momento tampoco, por favor? Bueno, Roberto, la respuesta rápida y corta es: Estados Unidos no le concede la independencia a Puerto Rico porque los puertorriqueños no la han pedido. ¿Sí? Y de hecho, si a Estados Unidos se le ocurriera otorgar una independencia rápida, dura, digamos, sería una hecatombe para la propia isla. A esto iba yo, porque Larios en segundo lugar ha venido a afirmar que él entendía la permanencia norteamericana en Puerto Rico como una cuestión económica. A mí esto me recuerda a las viejas teorías económicas del nacionalismo. Yo no le veo demasiado sentido, por la sencilla razón de que Puerto Rico le cuesta dinero al Estado norteamericano y a los norteamericanos. Puerto Rico es 3 veces más pobre que el estado más pobre de la mainland de Estados Unidos. Puerto Rico económicamente depende de la asistencia norteamericana. Luego, cualquier lógica que queramos buscarle a la presencia norteamericana en Puerto Rico, la económica probablemente sea la menos sólida. Sencillamente, desde el punto de vista económico no tiene sentido. De la misma forma que los imperios europeos, desde el punto de vista estrictamente económico, no tenían sentido. Los imperios europeos eran una cuestión geoestratégica y de prestigio nacional. Y aquí podemos discutir si eran mejores o peores. Pero el argumento económico yo creo que ha quedado bastante desfasado entre los politólogos y los historiadores. Con el caso puertorriqueño es aún más evidente, es que la isla está en bancarrota. Es que la principal exportación de Puerto Rico son los propios puertorriqueños, que además se dirigen a Estados Unidos. Yo desde luego no veo el beneficio económico para los norteamericanos, no lo veo por ninguna parte. Quizá compañías concretas, en sitios muy concretos, pero en términos globales, déjame ir con económicamente Puerto Rico no es viable. Déjame ir con Larios, a ver. El dinero. A ver, Larios, tu teoría es antigua y además nacionalista, por favor. Bueno, respondería que es por un lado la cuestión del sector público que está en bancarrota en Puerto Rico, pero Estados Unidos lo ve sobre todo desde el punto del capitalismo del sector privado. Y allí es donde es una colonia económica. Sí, le costará dinero cargar con la deuda, los acreedores, sí, que hay que pagar, pero los consumidores, esos 3 millones, creo que 758.000, según la CIA, el año pasado, de la población de Puerto Rico, consumen. Y consumen sobre todo productos americanos. Yo creo que quizá la respuesta más rápida es cuando decimos que hay 3 millones de consumidores en Puerto Rico. Bueno, lo que se nos olvida es que entre el 50%, entre el 40 y el 60, según la estadística, son pobres, no consumen. En este caso la respuesta es muy fácil. Mi contertulio ha expuesto, y tú también, Roberto, has expuesto una contraposición entre ser norteamericano y ser puertorriqueño. Sin embargo, la mayoría de los puertorriqueños no tienen ningún problema en compatibilizar la identidad puertorriqueña, de herencia española, con la identidad norteamericana. Igual. ¿Qué es lo que le convendría en realidad a Puerto Rico? ¿Ser 51, ser independiente o seguir como está? Roberto, yo creo que en esto coincidimos prácticamente todos los observadores. Lo que necesita Puerto Rico es integrarse plenamente dentro del Estado norteamericano, preservando su identidad. Estados Unidos es muy tolerante en este sentido, con tradiciones culturales no anglosajonas. Antes te ponía el ejemplo de los italoamericanos, los germanoamericanos, los japoneses americanos. Y los puertorriqueños ya han hecho esa labor, ya son parte, como puertorriqueños, ya son parte de la tradición norteamericana, y sobre todo el asumir su puesto de plena responsabilidad dentro de la comunidad política norteamericana les obligaría a asumir ciertas responsabilidades que de momento los puertorriqueños parecen ser muy renuentes a asumir a cambio de no pagar impuestos. Larios lo ha puesto antes en... Tienes 30 segundos, David. Tienes 30 segundos, David. Como
Lo necesario para Puerto Rico, lo ideal para Puerto Rico es sin duda avanzar en el camino de la plena integración y asumir sus obligaciones, además de sus derechos, como ciudadanos norteamericanos. Yo creo que esto no cabe ninguna duda. No. A ver, Sí, Layos, tienes un minuto para todo esto, por Sí, favor. sí, muy en desacuerdo. Y hay que decir que, bueno, habiendo sido Puerto Rico parte de España y provincia española de ultramar, y los puertorriqueños ciudadanos españoles, no es correcto realmente, no me parece, bueno, es mi opinión, correcto que haya españoles que consideren que los puertorriqueños deben ser anexados y absorbidos por Estados Unidos. Así que en ese sentido, lo peor que le puede pasar a Puerto Rico, y todos los españoles deben de estar de acuerdo en eso realmente, si es que aman a España y la historia y el legado de España, y no son serviles de Estados Unidos, y no son serviles de Estados Unidos, y no son serviles de Estados Unidos, que Puerto Rico un día sea independiente, o en todo caso tenga autonomía, pero que no se lo anexe Estados Unidos, porque será el fin de la nación puertorriqueña por el imperialismo anglosajón. Bien, les agradezco mucho a los dos.